Bueno, continuamos hablando de la extraña muerte del cabecilla del grupo mercenario Wagner. Y vamos a ver un mapa más o menos de ubicarnos donde sucedió, en pleno territorio ruso. San Petersburgo está arriba, Moscú y en rojo pues estaba más cerca de Moscú, acababa prácticamente de despegar. Ahí vemos ya la imagen general. Algunos decían que había llegado de África, si no ayer, antes de ayer, etcétera. Ahora, es que hay... Mientras el avión de Prigozhin explotaba por los aires, ¿dónde estaba Vladimir Putin? Pues estaba celebrando una famosa batalla, que es la batalla de Kursk, ¿no? Sí. Que supuestamente giró la guerra en un momento determinado. Lo informó la propia agencia TASS. Pero me llamó la atención porque cuando las declaraciones que hace, ahí lo vemos, parece una ironía. Dice, felicito de todo corazón a todos los ciudadanos de Rusia por este acontecimiento. No se sabía si se estaba refiriendo al avión o a la celebración de la victoria. Sonaba un tonto cínico la cosa en el contexto, ¿no? Puede ser, no lo sé. Es especulativo lo que estoy diciendo. Claro. Creo que una de las cosas, mira, tocaste un punto y también, primero hay que ver, como decía, quién más iba en el avión, ¿no? Si de verdad iba Dmitry Utkin, que ese era muy condecorado teniente coronel de la unidad de Spetsnaz, ¿no? De las tropas élites de la GRU, que es la inteligencia militar internacional rusa. Ese había sido a lo mejor el primer comandante, uno de los primeros comandantes del grupo Wagner militarmente, ¿no? Prigozhin no viene de nada militar. Utkin y otros sí. Entonces, dice que había varios de la élite. Entonces, ¿cuántas personas de la élite militar, de la ala militar? A ver, todo era militar, pero Prigozhin no era militar para nada. Eso es importante. Y dentro de eso, lo que ha estado ocurriendo también es las llamadas de líderes de África al Kremlin, porque mira, la semana pasada no se cobró mucha noticia, pero hubo un golpe de Estado en Níger y ya van 7 repúblicas donde eran ex colonias francesas, donde han habido golpes militares, donde los franceses básicamente Níger han salido de ahí. El 20% del uranio a Francia. Y eso ha sido reemplazado por el grupo Wagner y los rusos en la República de África Central, en Mali. Los rusos han enviado tropas a Libia, a Sudán. ¿Y por qué esto es importante? No solo es importante en la estabilidad de África, etcétera, pero le representan miles de millones de dólares al Kremlin, mucho lavado en bancos suizos también para tener, claro, pero solo eso del uranio. Y eso, sí. Francia recibe uranio de esa zona de África, de Kazajstán y de Rusia. Si tienes los tres, tienes a Francia de rodillas con ese tema de las plantas nucleares, ¿no? Vamos a ver qué dijo el presidente Biden cuando le preguntaron directamente si creía que Putin estaba detrás de la explosión del avión. Adelante. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. Do you believe? There's not much that happens when Russia and Putin not behind, but I don't know enough to know the answer. I've been working out for the last hour and a half. Will you watch the debates later? I'm going to try to get as much as I can. Bueno, ahí le saltaron para el debate que va a empezar a las 9 y la conferencia de prensa. Nosotros vamos a estar con toda la información, se puede quedar con nosotros. La frase, no pasa nada en Rusia sin que Putin esté detrás. Bueno, a ese una nivel, traducción, ¿no? Sí, pero a ese nivel no, claro, obviamente. Si estamos hablando que el Kremlin operó esto no pasa sin una orden de Putin, ¿no? Obviamente. Y mira, la historia rusa está llena de asesinatos de todo. Esto por un lado, así que Prigozhin, que no estudió la historia rusa, 1. 2, la estructura de poder, los diferentes clanes, los clanes dentro de los clanes. Y él formaba parte de uno de esos, que en un momento eres un aliado útil, que y en otro momento ya no me sirve. Y la otra es, y esto lo conoce, regímenes como tan autoritarios y que también viven en paranoia. Los líderes viven en paranoia y algunas veces sí están habiendo un complot contra ellos, algunas veces no, algunas veces lo están pensando. Si ya tú en algún momento lo pensaste, lo comentaste, aunque no lo iban a hacer, te pueden eliminar. Prigozhin nunca dijo que iba a tumbar a Putin, ni nunca lo criticó. La crítica era hacia el general, hacia el ministro de Defensa, pero también se había tomado un aura
pública, muy popular, que esto fue ahora con la guerra en Ucrania. El grupo Wagner empieza en el 2014 y de hecho se negaba que existía, ¿no? Sabíamos que existía, pero el Kremlin lo negaba, no decían, él siempre decía que no estaba involucrado, ahora tenía un rol más público, ¿no? De esta manera. Entonces, dentro de eso tú no puede haber un reto al liderazgo. Y probablemente si todo esto cae aquí, Putin debe tener un control un poco más fuerte hoy en día que a lo mejor tenía hace 1 o 2 meses, ¿no? Ahora, esto y todos los antecedentes o precedentes. Putin mata con una impunidad como casi ningún líder del siglo XXI, ninguno. En ese tipo de régimen, algunas veces si no mata, te matan. Yo creo que esto no nos debe sorprender. Si vemos nada más desde la guerra aquí, y sin duda desde la era de Putin, pero en los últimos años, ¿no? Han desaparecido generales, comandantes, coroneles, han desaparecido gente de inteligencia, han desaparecido un montón de oligarcas que tenían cierto poder, o acaban en la cárcel, o se caen de un hotel, o se toman, un té que tiene ácido o se te cae el avión. El ¿no? avión se cayó de una ventana. Se defenestró el avión, ¿no? Entonces, estos son, de nuevo, por ejemplo, este general Shiko que de repente anuncia que murió de una enfermedad de mucho tiempo. ¿Cómo una enfermedad de mucho tiempo? Si hace menos de un año estaba de líder, de comandante del ataque a Kharkiv, que es la ciudad más importante que se tomar. Son 58 años, que murió de una enfermedad de mucho tiempo, es decir, lleva mucho tiempo enfermo. Bueno, no ¿Cómo se llama ese? Shiko, él nació en Uzbekistán. ¿No? Es uzbeco, pero bueno, era parte eso, bueno, la Unión Soviética, ¿no? Entonces era ruso, ¿no? Pero era una persona importante en esta invasión a Rusia y estaba al frente de las tropas de invasión a Ucrania de Kharkiv. Entonces, de nuevo, él y Surovikin. Para Ucrania, hoy hablé con Kiev, hicimos una entrevista allá con Alexander Shunov, que dice él que puede ser una demostración también de debilidad y que cómo favorece, entorpece la situación para los ucranianos desde el punto de vista ucraniano. Yo creo que en vista de la guerra, la muerte de Prigozhin mismo, yo no sé si cambia mucho esto. Yo creo que lo que está pasando con los generales, había más peligro de lo que podría pasar dentro de las estructuras militares rusas, ¿no? El grupo Wagner le sirvió a Putin principalmente en Ucrania ahora, porque ellos fueron los que desembarcaron. ¿Es popular el grupo Wagner en Rusia? Sí. Porque ya hay algunos del grupo Wagner amenazando a Putin que lo van a en los cazar. canales de Telegram en ruso que venía leyendo ahora, pero también que estás leyendo esos canales, no sabes quién está escribiendo ahí, ¿no? Decían, sí, Putin, te vamos a buscar, etcétera, pero no sabemos eso. Yo me imagino que el Kremlin tenía pensado esto, a ver qué pasa después. Hay demasiado dinero por medio, miles de millones de dólares que el grupo Wagner le generaba, que ese era su rol principal. Era como la compañía de seguros. Tú, dictador, te apoyamos y vas aquí y pagas con oro. Y no solo en África, en Venezuela el grupo Wagner tiene una presencia importante y ha estado hay gente del grupo Wagner que ha estado en Nicaragua y probablemente en Cuba también, pero en Venezuela juegan un rol importante alrededor de Maduro. Lo que en África sí juegan un rol importante. ¿Crees que ya hay un nuevo jefe de Wagner? Vamos a ver qué pasa. Hay muchos rumores andando y son rumores ahora, acaba de pasar esto, ¿no? Pero sin duda yo creo que también, si esto se estaba planificando, también estaba planificando qué hacer con la parte militar del grupo Wagner, que es el producto que venden, ¿no? Estos tropas militares que están allí apoyando a estos dictadores, van 7 golpes de Estado en África, que hoy en día tener golpes de Estado militares no es tan común en ninguna parte del mundo y de repente hay 7, ¿no? El grupo Wagner está involucrado en todos esos países. Y también el número de empresas, lo que Prigozhin hacía primordialmente para Putin es llevar una red de empresas, pero muchas empresas donde lavaban el dinero, donde movían el dinero. Ahora salió un informe que en los bancos suizos, para qué sorpresa, ¿no? Suiza parece un país así, pero qué sorpresa que estén lavando millones de dólares. Y eso también, ese es un rol importante. Esas cosas va a ser lo que más significa, yo creo, aquí. ¿Qué pasa con toda esa estructura que se económica? Inclusive, y mucho de ese dinero iba a la guerra que estaban librando Rusia en Ucrania. Muchísimas gracias, profesor, por... nada, vamos a ver, como usted dice, hay que esperar qué sucede en los próximos días. Tenemos nuestros propios terroristas económicos en Miami, ¿no? Y que nos van a asesinar
pero con los impuestos a la propiedad. Por eso cuando regresemos vamos a tener aquí con nosotros al tasador del condado, ¿no? Pero antes, veamos cómo fue que la televisión rusa dio la noticia de la caída del avión de Prigozhin, que también es interesante. Vean. Итак, новости последних минут. Возвращаемся к теме авиакатастрофы в Тверской области. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров самолета Embraer, разбившегося в Тверской области. В списке фамилии Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Вот это сообщение, которое появилось только что. Здесь перечислены также члены экипажа. Это командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова. Сообщается, что полет Embraer осуществлял на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. Это, напомню, заявление Росавиации.